Seguimos en Ciudad Más y hace muy pocos días se celebró aquí en Montevideo el segundo encuentro uruguayo en seguridad en la atención médica y las segundas jornadas uruguayas de enfermería en seguridad del paciente. El tema central en ese entonces fue la implementación de estrategias en seguridad de la atención médica. Nosotros estuvimos en ese encuentro, recogimos la opinión de dos calificados expertos, un uruguayo, otro argentino, y en el siguiente informe consultamos también al Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada para saber cuáles son las principales preocupaciones que manifestamos nosotros los pacientes. Quiero decirles que uno de los principales problemas de la salud a nivel mundial lo constituyen los errores en la atención médica. Si será importante entonces. Y cifras dadas a conocer por la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes, es un organismo creado por la Organización Mundial de la Salud, están ubicando su impacto entre las causas más importantes de la mortalidad. Y les voy a dar una cifra impactante. Algunos cálculos derivados de datos disponibles ubicarían en 10.000 las muertes por día en el mundo vinculadas a errores médicos. Vemos el informe y luego vamos a compartir una entrevista con el doctor Homero Baniulo, uno de los hombres que más ha estudiado el tema. En el encuentro se analizó la implementación de políticas de seguridad en la atención médica de nuestro país, los errores cognitivos de la medicina, los eventos adversos en atención primaria en salud, cómo hacer que los hospitales sean más seguros, cómo mejorar las historias clínicas, y un capítulo especial fue dedicado a los sucesos de marzo de 2012, cuando los uruguayos asistimos con alarma al procesamiento de 2 enfermeros acusados de múltiples asesinatos de pacientes en el sistema público y privado de salud. En nuestro país existe la Comisión de Seguridad del Paciente y Prevención del Error en la asistencia sanitaria. También se sumó hace poco tiempo la lista de verificación quirúrgica y el sistema de reporte de eventos adversos. Desde el año 2007, el Fondo Nacional de Recursos viene realizando cursos de formación continua con personal de la salud enfocados en esta temática e incluso con los estudiantes de medicina. Los expertos sostienen que además de la capacitación del personal competente, es necesario un cambio organizacional en las instituciones para asegurarle mayor seguridad a los pacientes. En la atención primaria, el error número 1 es la demora en el diagnóstico, el retraso diagnóstico. No es un error. Se hace el diagnóstico correcto, pero se llega tarde. Eso está debido, y ahí sí, a cómo funciona el sistema. Demasiadas esperas, demasiados pacientes en muy pocos minutos. En el hospital, el tema fundamental es la fragmentación de la atención. No hay alguien que siga al paciente. Es un grupo de profesionales que trabajan juntos, ¿verdad?, pero no tienen el mismo evangelio. Cada uno lo ve desde su punto de vista. Entonces ahí surgen los errores, que los más graves, yo soy cirujano, son los llamados errores imperdonables, equivocación de paciente, error de lado, error de procedimiento, ¿verdad? Son los elementos más importantes. A nivel hospitalario, el segundo elemento jerárquico son las infecciones intrahospitalarias. Ajá. Doctor, ya que es cirujano, se estaba trabajando para mejorar el protocolo a nivel de los CTI, ¿verdad? Y de los bloques quirúrgicos, quiero decir. Sí, se está trabajando en varias líneas. El error más fácil es caer en la tecnología. La tecnolocracia es un camino de gastar los recursos públicos sin obtener recursos. El verdadero camino es contar con instrumental necesario y adecuado, sí, pero sobre todo la gran ayuda para los cirujanos hoy es contar con la lista de seguridad o de verificación en cirugía, que ocupa solamente 2 minutos de una operación y que permite anticiparse a cada etapa de intervención, haciéndolo recordar a la gente actuante si tiene todos los elementos que va a requerir. El caso de los enfermeros sirvió... Es horrible, ¿no? Pero ¿les sirvió de algo al cuerpo médico y a los enfermeros para revisar algún tipo de protocolo, para mejorar, para apretar en algún lugar donde estaba flojo todo lo que fuera el control de calidad? No sé. Hay 2 tipos de evaluaciones en salud. Aquellas que se hacen con números y las conceptuales. Tenemos solamente una experiencia cualitativa. Indudablemente, la respuesta del cuerpo médico a las medidas sugeridas por el Ministerio fue correcta, en el sentido que sea una serie de elementos, de herramientas, para estar mucho más atento a conductas deshonestas o directamente delictivas, ¿verdad? No es enseñando a ser mejor médico o mejor enfermero que evito un asesino, no.
pero nosotros somos los mejores barreras para detectarlo tempranamente. Eso lo hemos aprendido. Aprender a trabajar en equipo, generar clima de transparencia, ¿verdad? Eso es muy importante. Los usuarios organizados de la salud están siguiendo el tema con atención. Son varias las denuncias que reciben por errores médicos o no cumplimiento de normas básicas en la atención a los pacientes. Para el movimiento de usuarios es un hecho sumamente importante que hoy haya una política de gobierno, una decisión de gobierno de trabajar en la seguridad del paciente y el error médico. Eso nos da confianza, nos da seguridad, más después de los hechos ocurridos, ¿verdad? Esto se necesita difundir mucho y que la gente sepa que acá se está trabajando y se está trabajando muy en serio. Y esto lo digo por haber participado desde el Vamos en esta comisión, en esta creación de los COSEPAS, cuando el presidente era el doctor Homero Bañulo. Yo fui invitada a participar como usuario en esas reuniones y desde ahí ya lo valoré muchísimo, muchísimo. ¿Qué analiza esta comisión? ¿Qué aspectos tiene en cuenta? Bueno, es como una protocolización de todos los pasos que tienen que dar los médicos antes, por ejemplo, llegar a una intervención quirúrgica, ¿no? Preguntarte cómo te llamás, de qué te van a operar, saludarte, ya eso es importante, que muchas veces la costumbre, entras a una sala de operaciones con todos los miedos que para nosotros tiene y no sabes ni quién está atrás de esos tapabocas. Entonces ya te pregunten el nombre, de qué te vas a operar y de qué lado es la operación, o sea, constatar por ti misma que el médico que te va a atender está llenando una ficha y la tiene que llenar de todos los pasos que da, que estén los estudios, que ese sea el enfermo, porque se han dado muchos errores involuntarios, que a una persona que le tienen que operar de la mama derecha la operen de la izquierda, cosas esas que no son voluntarias, pero que sí se dan. Los errores médicos, la seguridad en el paciente, las garantías que ofrece el sistema de salud son motivos de preocupación a nivel mundial. De todas maneras, expertos internacionales valoran como muy positivo el abordaje que se está realizando en nuestro país. Nuestros países no son muy diferentes, la región no es muy diferente. En general a mí me gusta por ahí transmitir básicamente lo que reflejan estudios de investigación. Nuestra región hizo un estudio de investigación hace unos 4 o 5 años que llamó IVEAS, que fue un estudio financiado por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que se desarrolló en algunos de los países de la región y que pudo describir por fin con datos globales cuál era la frecuencia de eventos adversos en hospitales y cuáles eran las causas más comunes. Como las causas son comunes en la región, las infecciones intrahospitalarias, eventos asociados al uso de medicamentos, diagnósticos tardíos, caídas, úlceras por decúbito, son las causas recurrentes en la región como aquellos eventos adversos que podrían ser prevenibles en parte. A mí el concepto de error médico me parece un concepto que tal vez no me gustaría que se continúe utilizando como fuente primaria de comunicación, porque tal vez tiene un carácter más punitivo y tenemos que hablar más de eventos adversos prevenibles, como una oportunidad. Es la oportunidad que nos da el sistema de salud para entender nuestros errores y modificarlos en beneficio del paciente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya que, bueno, se están haciendo diferentes esfuerzos. ¿Cómo el paciente puede colaborar para evitar más problemas, digamos? Involucrándose, no delegando toda la responsabilidad a profesionales de la salud, preguntando, entendiendo, tratando de hacer participar a su familia, informándose en los lugares correctos. Lamentablemente Internet ofrece mucha información, pero no necesariamente la correcta. Dándole al médico y a la enfermera los roles que merecen, que tienen que ver como colaboradores en la mejora de su salud. Desde el gobierno se asegura que este es un tema central, pero lo cierto es que todavía falta mucho para que las instituciones del sistema de salud cuenten con las herramientas para mejorar la atención y además brindar mayor seguridad a sus pacientes. Bien, y con toda la información y los elementos que arrojó este informe, ahora enseguidita, luego de la pausa, recibimos con mucho gusto al doctor Homero Bañulo.
Seguimos hablando de la seguridad de los pacientes y para complementar el informe periodístico que acabamos de presentar, recibo con muchísimo gusto al doctor Homero Bañulo. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, gracias. Primero que nada, cabe agradecerle a TV Ciudad porque siempre ha recogido este tema y fue acá que hicimos uno de los primeros programas y han seguido con el tema porque es habitual que los temas se tomen y después se dejen y eso nosotros creemos que continuar con un tema ayuda mucho a esclarecerlo. Claro, nuestra compañera Natalia Nogués en 37 grados también se ha encargado en profundidad de hablar de estos temas. El doctor Bañulo fue presidente del Fondo Nacional de Recursos, de la Comisión de Seguridad del Paciente, asesoró al Ministerio de Salud Pública, dirigió el CTI del Hospital Maciel y un extenso currículum que no lo vamos a leer, pero sí tiene cartas y demás para hablar de este tema. Es un apasionado de este tema. Doctor, este segundo encuentro marca una preocupación latente de los profesionales de la medicina, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por todo lo que se sabe, por todo lo que usted muy bien ha dicho en el informe, han dejado bien claro. Fíjese que el 10% de las personas que entran en un hospital, en algún momento dado, tienen un evento adverso vinculado justamente a cosas que no hacemos como debemos. Y de ellos, de este 10%, por lo menos 6%, o sea, el 60%, podrían ser prevenibles con algunas estrategias. Algunas de ellas se están implementando, otras de ellas nos está faltando todavía implementar, dedicar más recursos a esto y formar más gente. Y sobre todo, empezar cuando son chiquitos. O sea, empezar con los estudiantes a que sepan que los médicos nos equivocamos. Ya con reconocer que nos podemos equivocar es importante, trabajar en conjunto con los pacientes, evitar la desconfianza mutua, el médico que se cuida del paciente, el paciente que no confía en el médico, crear juntos, recrear un clima de confianza y de, digamos, que todos estamos atrás de lo mismo, o sea, que el paciente se cure cuando eso es posible, se alivie cuando eso no es posible y en todos los casos que la medicina no lo agreda sino que lo contenga. Ahí está, doctor. Usted con otros colegas suyos escribió un artículo muy interesante, un informe presentó en la Comisión Nacional de Seguridad del Paciente, Los que sufren innecesariamente, fue titulado, y allí se manejaba como dato interesantísimo que muchos doctores no reconocen el error, no ya por el orgullo, sino por un tema de temor a perder el trabajo, ¿no? Por un tema de temor a la reacción de la institución a la que representan. Por muchas razones no reconocemos el error. En primer lugar, como que nunca nos enseñaron de que nos equivocábamos, y la gente de mi generación y de otras generaciones posteriores también. No nos enseñaron que nos podemos equivocar, no nos enseñaron a enseñarle eso a los pacientes, de que un médico se puede equivocar, nos enseñaron a ser omnipotentes, a que todo lo podíamos saber. Entonces se asume como un fracaso, el error se asume como un fracaso y se oculta por razones médico-legales, por institucionales, como usted dijo, y yo creo que se oculta muy a menudo por vergüenza. La vergüenza un poco infantil de reconocer que a veces uno no sabe o no conoce o, digamos, se pudo haber equivocado hasta por razones tan fisiológicas como fatiga, cansancio, etc. Ahí está. Leíamos un artículo muy, muy interesante de lo sanador y lo mágico que tiene para un médico decir, no lo sé, cuando a uno le pregunta. Y cómo al revés de lo que se piensa, el decir a veces no lo sé, recrea la confianza. Esta persona es confiable. Cuando no sabe algo me dice que no lo sabe. Por lo tanto, cuando sabe, me va a decir lo que sabe. Claro. Y bueno, y ese tipo de estrategias son las que queremos implementar. Ahí está. ¿Y qué modelo predomina hoy, Bañulo, en nuestro país? Y bueno, predomina eso, ¿no? El ocultar, el no reconocer y el modelo de culpar. Si alguien se equivoca, lo culpamos. Digamos que ese modelo predomina en el mundo en 70-80% de las situaciones. No predomina el criterio que es al que tenemos que ir de una cultura justa, porque en el 70-80% de las veces el error está inmerso en el sistema. Pero si las instituciones culpan a fulano, a mengano, a la nurse, al auxiliar de enfermería, generalmente vio que el hilo se corta por lo más fino, se culpa más a los demás abajo.
entonces la institución no tiene la culpa. Si yo le echo toda la culpa a alguien, sobre todo a alguien que no tiene mucho derecho al pataleo, las instituciones dejan de tener la culpa. Cuando muy a menudo, por ejemplo, las instituciones no tienen la cantidad de personal suficiente, tienen personal que tiene que desarrollar muchas más allá de sus tareas. Fíjese que esto a nosotros empezó con mucha sensibilidad de la ministra de ese entonces, la doctora Muñoz, cuando lo que pasó con la enfermera del Hospital Pasteur. Le iba a preguntar eso. Ahí fue donde luego unas declaraciones que hiciéramos en un semanario, la ministra nos llamó, nos preguntó, escribimos algunas propuestas que fueron aceptadas. Y realmente esa enfermera pobre poca culpa tenía. Dos enfermeras, una se había retirado para 16 camas, mal iluminado. Yo, a punto de partida de analizar ese episodio, mejoré la iluminación del lugar que en ese momento me desempeñaba como jefe. Claro. Y por otro lado, las vías estaban cortadas y no era fácil identificar la vía venosa de la vía enteral, de la sonda nasogástrica. Claro. O sea que cualquiera en esa posición tenía 50% de posibilidad de equivocarse. Fíjese usted que el director de ACE de ese momento y los directores de los hospitales dijeron si había un asesino suelto. Lo primero que hicieron fue aumentar la vigilancia alrededor del hospital, digamos, cosas que no tenían sentido, que si hubieran hecho un análisis con las herramientas que disponemos, era muy claro de que lo que había ahí era una falla en el diseño del sistema de cuidado. Fallas que, por otro lado, creo que en diversos hospitales de ACE todavía hoy persisten. Bien, el caso de los enfermeros, ¿qué lectura hizo usted del tratamiento que se le dio desde la autoridad máxima, desde el Ministerio de Salud Pública, hasta los propios medios de comunicación? Y usted sabe que yo quedé muy lastimado con eso, creo como tantos otros, sí, claro, y un medio lo primero que dijo es esto pasa en el CTI del Hospital Maciel, con lo cual yo no lo podía creer. Lo primero que hice, me fui allá, encontré un enfermo que estaba sentado y que quería que le sacaran todas las vías venosas porque estaba tan bien de que estaba mirando la televisión y enterándose. Bueno, lo tranquilizamos, le sacamos las vías venosas, lo pasamos a sala y hablamos con todos los familiares. Y había un familiar muy bien orientado que nos apoyó mucho en ese momento. Pero de ahí en adelante, digamos, en mi opinión, los procesos no se han tomado todas las medidas necesarias ni los procesos han servido demasiado. Por ejemplo, yo creo que debiéramos de tener de nuevo las autopsias clínicas. No se realizan en nuestro país prácticamente autopsias. Para mí sería muy importante asegurarle a las familias la posibilidad de que ante una muerte inexplicada tengan el derecho a la autopsia y que la autopsia les revele. No siempre es posible, pero muchas veces es. Fíjese que el caso que podríamos llamar caso índice, el más claro, el que inclusive la autoridad de la época fue a hablar con la familia, resulta que había muerto por un tromboembolismo pulmonar y poco tenía que ver. Como yo adelanté en ese momento, con una ampolla de morfina no se mata a nadie y con 20 centímetros de aire tampoco. Me parece que todo el episodio no fue técnicamente bien valorado desde sus inicios. Bien. Doctor, que los cargos de dirección de los hospitales estén ocupados por cuota política o por gente cercana al gobierno, ¿le hace bien al sistema de salud? No, obviamente no, porque la dirección de hospitales son cargos técnicos y es muy importante que quienes estén en ellos tengan experiencia previa, formación previa y que de alguna forma se hayan desarrollado una carrera en ese mismo hospital, porque cada hospital tiene su propia cultura y es bueno estar inmerso en esa cultura. De todas formas, esto es un problema que se arrastra y que no se le ha podido encontrar solución.
digo, son cargos difíciles, pero hoy por hoy están siendo bien remunerados. Lo mínimo que habría que exigir es dedicación completa. Ahí está. Yo no puedo entender a un director del hospital que haya un día que no vaya al hospital y que de tarde no esté en el hospital. Yo creo que un director del hospital tiene que llegar antes de las 8 de la mañana y quedarse por lo menos hasta las 5 de la tarde y estar dispuesto a eso. Y eso uno no lo ve lo suficiente. Y por otro lado, se generan, como usted bien hablaba con uno de los temas, conflictos de interés. Bueno, el conflicto de interés es otro de los temas. ¿Está regulado el conflicto de interés en Uruguay? No. No. ¿Qué punto ni siquiera ese? Está reconocido. Nosotros a los estudiantes de medicina, que a instancias del señor decano de la facultad, el profesor Fernando Tomasina nos solicitó que hiciéramos cursos que por ahora son electivos para los estudiantes. En estos cursos les estamos hablando del conflicto de interés. En general acá no se reconoce eso y realmente es un tema de tremenda gravedad. Ahí está, porque un televidente puede decir, a ver, Baniulo, ¿por qué el conflicto de interés es importante si estamos hablando de la seguridad de los pacientes? ¿Cuál sería la relación ahí? Bueno, ahí hay múltiples relaciones. Un ejemplo. Una de las relaciones es, yo no puedo ser esclavo de dos amos, digamos, porque de alguna manera van a generarse conflictos, por ejemplo, en cuanto a la disposición de camas, a la toma de decisiones, a la compra de materiales, al desarrollo propio. Digamos, yo quiero desarrollar, digamos, pude desarrollar en un momento más número de camas, pero si resulta que estoy trabajando para una mutualista que vive en gran parte de venderle camas de CTI a los hospitales públicos y al mismo tiempo estoy en un sitio público, eso es obviamente un conflicto de interés donde puedo ser presionado. Yo no digo de que eso se dé así, pero hay que evitar ese tipo de situaciones. Bien. Nosotros cuando estuvimos en el fondo vivimos múltiples situaciones de conflictos de interés. Hoy inclusive hay unas declaraciones muy valientes, como habitualmente del doctor Víctor Tonto, actual director del Hospital de Clínicas, en el cual plantea justamente de que en clínicas no se opera toda la cirugía cardíaca que se debe de operar por los conflictos de interés. Bien. Si yo opero menos de lo que es necesario para formarme, estoy comprometiendo la seguridad de los pacientes. Interesante. Me queda un minuto. Mire lo que le digo, Baniulo. La Comisión de Seguridad del Paciente, ¿está trabajando bien hoy? Sí. Digamos, es un logro, ¿no? La Comisión Nacional de Seguridad del Paciente, sí. Después, a nivel de las instituciones, algunas instituciones están trabajando con mucha dedicación y otras hacen que trabajan. Otras hacen que trabajan. ¿Me puede explayar un poquito más? Sí, realmente esto es algo que uno tiene que estar convencido y no trabajar para la tribuna, no mostrar para la tribuna como que uno hace. La lista de verificación quirúrgica, uno puede hacerla y hacerla bien y controlar que eso se está haciendo, o puedo llenarla de oficio después que terminó la cirugía. ¿Está pasando eso? En alguna situación tenemos información de que eso pasa. Las instituciones que estuvieron en el piloto 10 y las que se acogieron después, creemos que la están haciendo bien y que están dedicando el esfuerzo. ¿Estamos seguros los pacientes uruguayos hoy? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Hay que hacer más. Y hay que tener un lugar para educar a los pacientes. Nosotros con el movimiento usuarios hicimos unas tareas bien interesantes que debieran de seguirse haciendo, que es hacer ejercicios con pacientes y familiares de pacientes, poniéndole historias clínicas, enseñándole cuáles son las estrategias de seguridad que el paciente puede desarrollar para trabajar en conjunto con el médico. Bien, doctor, hablaba de historia clínica, se me terminó el tiempo, lo tengo que despedir. Otro tema lindo, ¿no? Las historias, cómo la manejan las instituciones, deja bastante que desear. Que a veces del viernes de tarde al lunes de mañana no tenemos la historia del paciente. Exacto. Y en ella hay problemas realmente importantes que necesitamos conocer. Doctor Homero Baniulo, un gusto haberlo tenido. No, Muchas gracias a usted por desarrollar estos temas.